enhorabuena por vuestras presentaciones. Creo que nos aclararon muchísimas dudas, pero también pueden generar dudas. Entonces, animo a todos los que estáis conectados, en este momento 167, a que, bueno, hagáis a través del chat vuestras preguntas. Tengo aquí una pregunta, Ana, en el chat, que es, bueno, te felicita. Muy buena la charla. Dice, ¿qué opináis sobre el uso de gabapentinoides en el perioperatorio? Dice, parece que las últimas guías se están dejando de lado por los efectos secundarios, poca evidencia. ¿Lo recomiendas en alguna situación específica? La verdad es que es muy buena pregunta, porque mira, en el 2007 salió una revisión de la Cochrane sobre los gabapentinoides y efectivamente ahí se vinieron un poco arriba con el tema de que sí que disminuían las primeras 24 o 48 horas el uso de opioides. Sin embargo, yo creo que, no sé quién era la pregunta, Xavi, no sé. Xavi se refiere a lo que salió ahora recientemente en el 2019 en el Reino Unido, que dio una alerta a la FDA sobre unas advertencias sobre los gabapentinoides y el riesgo de producir depresión respiratoria y, sobre todo, asociándolo a opioides durante el intraoperatorio, intentar abstenerse en determinados tipos de pacientes. Bueno, la evidencia muestra efectivamente en la revisión sistemática del 2017 que disminuye el uso de opioides, pero también pueden tener sus efectos secundarios y, sobre todo, en pacientes con obesidad mórbida, en pacientes SAOS. En este grupo de pacientes, incluso para las OFAs, aunque sí se recomienda hacer un opioid free, o más que opioid free se habla ahora de LOLA o opioid less anesthesia, para intentar evitar los opioides, pero sí que a lo mejor en ese tipo de pacientes como coadyuvantes no es bueno usar los gabapentinoides, si nos iríamos a otro tipo de coadyuvantes, como puede ser la ketamina, la lidocaína, la desametasona en el preoperatorio, e intentar evitar los gabapentinoides. Lucía, ¿tienes algo que tú como experta en dolor crónico y que utilizáis de modo habitual estos fármacos, qué opinas con respecto a esta pregunta? No, yo creo que ya la ha contestado muy bien. Yo opino igual que es una cosa individualizada y que cada vez pues hay más opiniones discordantes al respecto. Sin embargo, hay estudios recientes que, por ejemplo, en caso de algunas cirugías, como la cirugía de mama, de cáncer de mama, que, bueno, hay estudios que avalan iniciar precozmente, bueno, una semana antes de la cirugía incluso, tratamiento con esos fármacos para intentar disminuir los fenómenos de cronificación del dolor. Sí, por un lado tenemos las revisiones Cochrane que nos dicen en base a la evidencia y por otro lado también tenemos, como os comentaba antes en los protocolos, los de recuperación intensificada, concretamente en los ERAS y en el GERMEN, en el español, que hacen que aunque, por ejemplo, para determinados fármacos la evidencia científica no sea muy alta, como puede ser para la lidocaína, incluso el sulfato de magnesio, encuentras en la guía GERM, en el grupo de multimodal español, que sí que la recomiendan. Sin embargo, para lo que comentabas en cirugía de mama, la PROSPECT sí que recomienda el uso de gabapentinoides y, en cambio, la GERM no la recomienda. De coadyuvante recomienda la ketamina, la lidocaína y el magnesio. Y sí que los bloqueos de la pared torácica y como una evidencia alta. Es que es un poco controvertido, es decir, es también como hablaban antes de las terapias hemodinámicas guiadas por objetivos, la evidencia científica te lo recomienda en determinados tipos de cirugías, sin embargo, en algunas guías te lo incluyen en otro tipo de pacientes que no tienen tanto riesgo tan elevado en el perioperatorio. Pues es dudoso. Yo creo que lo debemos tener en cuenta dentro del arsenal de fármacos y escogerlo en función del paciente, del tipo de paciente que tenemos delante y la cirugía a la que se va a someter. No podéis activar la cámara, Lucía, es que danos... No, yo llevo intentándolo todo el rato y nada, no me da ni la opción. Bien que lo siento. Habría que entrar en remoto en sus ordenadores, tardaríamos mucho. Pero tú no puedes activársela, Pilar. No, tiene desactivada la entrada. Habría que reconfigurar, apagar y encender, tardaríamos mucho. Vale, entonces seguimos, pues es una pena porque da no sé qué no veros, pero bueno. Ana, para ti. Dime. Tengo yo aquí preguntas, bueno, entró otra aquí en el chat, a ver, solo una opinión personal, igual, bueno, la podéis leer vosotros, me imagino. Solo una opinión personal, igual es mejor iniciar y o mantener gabapentinoides
no barra libre para opioides. Otra pregunta interesante, en el sentido de que justo pues es un poco los puntos estratégicos con lo que se está hablando ahora en el dolor, porque la campaña esta que tenemos de opioid free es tremenda. Sin embargo, no sé si estáis viendo ahora editoriales, que ahora se está poniendo un poco de moda también, que el opioid free realmente en Europa, hoy por hoy, a lo mejor con esto me pegáis, pero hoy por hoy no es un problema. O eso es lo que dicen desde la Sociedad Española del Dolor, el grupo de manejo de opioides y las alertas que da la EMEA a nivel europeo. De hecho, es que es gracioso porque España es el 7º país en consumo de opioides, el primero es Alemania y Alemania consume la mitad de opioides que Estados Unidos. Yo creo que el tipo de sanidad allí es diferente, el acceso a los opioides es diferente y realmente nosotros ahora no tenemos importamos todos los papers de opioid free porque ellos tienen un problema gordo. Efectivamente, yo estoy con Manuel que no barra libre a opioides y sobre todo para determinados pacientes. Ya sabemos eso, lo que os comentaba antes, los SAOS severos, vamos, la obesidad mórbida, de hecho las OFAs en la bariátrica ha demostrado que mejora mucho los resultados. También a lo mejor en algunos síndromes hiperalgésicos, en consumo crónico de opioides, en pacientes que hayan tenido algún evento adverso a los opioides o que tengan adicción a opioides y también un poquito controvertido en la cirugía oncológica por ese efecto inmunosupresor que se habla de los opioides. Pero bueno, no tenemos el problema de los Estados Unidos. En ese sentido, Ana, con respecto a la OFA, me gustaría a mí hacerte una pregunta, que es, evidentemente, es una moda. Yo creo que la OFA es una buena técnica, pero siempre y cuando un componente fundamental de la OFA sean bloqueos regionales. Alguien de los que me conocéis diréis, está tirando para lo que él hace, ¿no? Pero bueno, es una opinión personal, ¿no? Pero mi pregunta va en otro sentido, que es si el hecho de la utilización de menor cantidad de opioides en el posoperatorio de estos pacientes, cuando es posible, si eso, cuando los estímulos nociceptivos se están repitiendo y estimulando constantemente, aunque sean pequeños, el asta dorsal de la médula espinal, si eso no puede favorecer el desarrollo de fenómenos de cronificación del dolor. Y es una pregunta para ti, pero también es para Lucía, un poco para las dos. ¿Qué opináis al respecto? Eso no está demostrado científicamente. Sin embargo, sí que en muchos de los papers que se leen de dolor agudo posoperatorio habla de que puede inducir el estímulo repetido no tratado, puede producir hiperalgesia y desarrollar dolor crónico posquirúrgico. Yo creo que la OFA tiene indicaciones concretas, lo que ya os comentaba antes, eso, a lo mejor la cirugía bariátrica y el SAOS como indicaciones princes. Y después pensarlo en el otro tipo de grupo de pacientes que os decía. Pero más que la OFA, yo me iría a eso, a lo que están hablando ahora, a la OLA, opioid less, o sea, menos, y apoyarte con coadyuvantes y 100% de acuerdo contigo en técnicas de bloqueos regionales siempre que se pueda. De hecho, ya sabéis que hay algunos autores que propugnan que primero te plantees según el tipo de cirugía y el paciente que vas a usar. La segunda pregunta, ¿le puedo hacer algún bloqueo? Y si le puedo hacer, házselo. Y la tercera, condicionantes externos en cuanto a tu organización y demás que te hagan tomar otra estrategia. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Quieres aportar algo, Lucía? No, yo estoy completamente de acuerdo y eso efectivamente no está demostrado todavía con peso en la bibliografía, pero sí que hay ciertas cirugías, por ejemplo, la cirugía de hernia inguinal, en que sí que hay algún documento, sí que hay algún papel que evidencia que el dolor en las primeras 24 horas de posoperatorio incide claramente en la aparición de dolor crónico posoperatorio. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo. Si tienes un objetivo para bloquear, bloquéalo. Ok. Lucía, para ti, ¿cuál consideras que es el mejor plan analgésico en un paciente tras una cirugía abdominal o tras una cirugía traumática y en un paciente que es portador de una bomba intratecal de morfina? Vamos a ver, por lo que suelen preguntar a los pacientes con una bomba intratecal de morfina o lo que nos suele dar un poco de miedo a todos es la sobredosificación. Es decir, un paciente con una cirugía abdominal al que yo, dentro de una estrategia multimodal,
tengo otro tipo de apoyo, pues por ejemplo, pues un bloqueo TAP o fármacos no opioides. Si tengo que ser particularmente restrictiva con los opioides, teniendo en cuenta de que ya tiene una perfusión intradural de morfina, o tengo que tratarlo como un paciente más al uso. Lo que dice la bibliografía es que, aunque lo que nos asusta es la sobredosificación, la realidad es que estos pacientes suele ser lo contrario, que pasan dolor. Estos pacientes pasan mucho más dolor en el posoperatorio que cualquier otro tipo de pacientes operados de lo mismo, porque somos más estrictos a la hora de controlar la analgesia. Entonces, lo que parece que da mejor resultado y lo que parece que, evitando sobredosificación, mantiene más confort en el paciente son los sistemas de analgesia controlada por el paciente, o sea, sistemas de PCA. Es decir, yo tengo mi estrategia multimodal, le he puesto pues su bloqueo, porque aparte de los catéteres epidurales, como comenté antes, pues no podemos apostar al 100% de que vayan a ser efectivos. Y le tengo pues lo que yo haya calculado de opioides en un sistema de PCA para que el paciente se administre. Y eso ha demostrado que es seguro, que no hay depresión respiratoria, que, vamos, que controla mejor el dolor y con poco efecto secundario. Entiendo de lo que dices, no sé si es por mis miedos o por nuestros miedos, a esa sobredosificación en pacientes portadores de bombas de morfina intratecal, que nuestra estrategia analgésica se modifica. Claro, porque nosotros tenemos tanto miedo a que haga una depresión respiratoria que realmente lo que haces es ponerle menos opioides que a un paciente que no tenga una bomba intratecal, cuando está demostrado que estos pacientes tienen de base unos requerimientos analgésicos muchísimo más altos y que toleran dosis de opioides mucho más altas. Entonces, por miedo a que no respiren, pues realmente pasan dolor. No los tenemos tan bien controlados. Bueno, con respecto a lo que comentáis de los opioides, simplemente os voy a hacer un comentario porque lo tengo aquí en la pantalla del ordenador. Es un artículo reciente que fui revisor, que va a salir publicado, de la Universidad de Navarra, donde la conclusión es un estudio muy bien hecho, pronto lo veréis vosotros publicados, donde concluyen que es a raíz de que decimos que el problema de los opioides no existe en Europa, y es cierto en cierta medida, pero ellos concluyen que el número de recetas de opioides potentes creció un 9,6% en los últimos 12 meses. Realizan un estudio de junio a junio del 2019 al 2020. Vale, entonces aumentó un 9,6%. Y también otra de las conclusiones dicen que la atención primaria es el prescriptor más relevante, con el 73% de las recetas. Evidentemente, también ellos en la discusión dicen que no saben si esas prescripciones de atención primaria son por fármacos que generamos en especializada y que después las hacen los médicos de atención primaria, o si inicialmente surgen de atención primaria. Y también me llama la atención que solo el 11% de esa prescripción de opioides se corresponde con procedimientos oncológicos. El 89% se corresponde con dolores lumbar, bueno, con otro tipo de dolores. Con lo cual, simplemente es algo para que, bueno, a lo mejor nos viene bien a todos conocer estos datos, porque esto a lo mejor nos reflexiona que, a pesar de que en este momento todavía no tenemos el problema que hay en Estados Unidos con los opioides, pero a este ritmo podremos llegar a tener. Más preguntas. Ana, no sé si entró alguna más en el chat, no. ¿Qué fármacos? Bueno, el tema de la analgesia preemptiva de la que tú hablaste es un tema bueno, que genera también mucha controversia y que hay dudas, porque igual que porque los estudios que demostraron su eficacia fue en modelos animales, no fue en el modelo humano. Sin embargo, la mayoría de las guías sí hacen recomendaciones al respecto. Entonces, mi pregunta es, ¿qué fármacos serían recomendables en esa analgesia preemptiva? Yo creo que prácticamente para casi todos los pacientes de lo que ha demostrado más eficacia es la desametasona preoperatoria. Disminuye el dolor posoperatorio, mejora las náuseas y vómitos y facilita la recuperación del paciente. Después, el resto de fármacos previos, pues dependiendo del tipo de cirugía y del paciente.
Algunos de los que sí que han mostrado eficacia, pero como comentábamos con sus alertas, son los gabapentinoides. Los alfa-2 agonistas también han demostrado eficacia, sobre todo, la clonidina en aumentar el tiempo de los bloqueos y la desmetonidina incluso como perineural para potenciar la duración de determinados bloqueos. Ha demostrado eficacia en el ciático popliteo, concretamente en interescalénico, y la clonidina también en algunos bloqueos. Y por último, el sulfato de magnesio, los resultados son un poquito más controvertidos. La ketamina, también la revisión de la Cochrane del 2018 decía que disminuía el consumo de opioides en las primeras 24 o 48 horas del posoperatorio, pero ojo con los efectos secundarios, que son sobre todo dosis dependientes, ya sabéis, como la hipersalivación, las náuseas, las alucinaciones, pero sí que parece que disminuye el dolor en el posoperatorio y sobre todo la incidencia en determinados pacientes que tienen riesgo de padecerlo, el desarrollar dolor crónico posoperatorio. Y con respecto a los AINES preincisionales, ¿tú crees que se deben administrar antes de la incisión quirúrgica o que es indiferente administrarlos antes de la incisión quirúrgica o al final de la cirugía? Pues mira, como bien comentaste antes, la analgesia anticipada o preemptiva solo ha demostrado en animales su eficacia. Sin embargo, yo creo que sí se deberían utilizar en determinadas condiciones, y esto es los analgésicos previo a la incisión, y esto es en anestesia ambulatoria, porque debemos tener unos niveles óptimos adecuados del analgésico cuando queremos realizar movilizaciones precoces del paciente o incluso un paso directo a la unidad de recuperación, a la segunda fase, vamos, no a la URCA, a la sala de adaptación al medio. Vale. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más aquí. Bueno, te hago yo otra pregunta. Te hago una pregunta de lo que tú y yo trabajamos, de lo que tú y yo estamos muy implicados, que es de la cirugía ambulatoria. ¿Tú crees que es seguro, que es posible, seguro ya sé, realizar procedimientos ambulatorios que cursan con dolor postoperatorio moderado e intenso de forma segura, que eso no aumente la tasa de reingresos y que es posible establecer pautas analgésicas eficaces para ese tipo de procedimientos? Con rotundidad, sí es posible. Bueno, a ver, la verdad es que esa pregunta, en base al libro ese que sacamos de dolor agudo postoperatorio en cirugía mayor en procedimientos con dolor moderado o severo, lo que sí que recalcaría es la importancia ahí del abordaje multidisciplinar. Es muy importante conocer todo qué estamos manejando. Si vamos a meter en nuestras unidades de CMA cirugías que cursan con dolor intenso, como pueden ser las amígdalas en adultos, algunas cirugías ortopédicas como la luz valgus, las hemorroides, la rizartosis del pulgar, la colecistectomía. Bueno, pues estas cirugías requieren un manejo adecuado y multidisciplinar, que esté implicado el anestesista con una planificación previa, una información adecuada. El cirujano tal vez tenga que realizar determinadas técnicas menos invasivas y seleccionar bien al paciente. Y ahí clave también la enfermería, con programas de información y facilitarle al paciente los cuidados perioperatorios y realizar un buen seguimiento. Apoyarte con la analgesia multimodal, las técnicas regionales siempre que sean posibles, o al menos la infiltración incisional en determinados procedimientos, concretamente en los que citamos, está indicado en prácticamente todos, menos en las amígdalas en adultos. Y poco más, pero yo creo que se pueden hacer con seguridad. De hecho, hay muchos trabajos, por ejemplo, en alus valgus en concreto y en artroscopia de hombro, que han demostrado que disminuye los costes, mejora la satisfacción del paciente y los resultados en cuanto a satisfacción y calidad en el posoperatorio son similares a con ingreso, pero con menos costes. Y yo creo que para el paciente mayor satisfacción. Lucía, tú que también haces cirugía ambulatoria, quieres aportar algo? ¿Quieres decir algo diferente? ¿Crear controversia? No, yo creo que estoy completamente de acuerdo. A mí lo que me parece fundamental es tener un buen plan, tener un protocolo consensuado que implique, como bien decía, a varias especialidades, tanto al cirujano como a la enfermería como a los anestesistas, y luego también la posibilidad de control domiciliario,
¿no? Los pacientes a veces sí que se nos han quejado un poco que pasadas las primeras 24 horas a lo mejor pues ya no tienen llamadas desde el hospital, que no tienen seguimiento. Y para cirugías, pues como habéis comentado, para una amidalectomía en un adulto o así, yo creo que hay veces que cuando pasan esas 24 horas o 48 horas, que es lo que las llamadas que tenemos pautadas, sí que se sienten ya pues, un poquito más abandonados, siguen surgiendo alguna duda, a veces el dolor incluso, por ejemplo, en el caso de las amígdalas, se mantiene muchos más días y entonces ahí sí que a lo mejor pues frecuentan más pues al médico de familia o acuden a urgencias por mal control del dolor. Yo creo que a lo mejor pues ciertas cirugías que hacemos así dolor más intenso las seguimos poco tiempo. Bueno, y como no hay más preguntas, yo os voy a hacer la última pregunta, que bueno, es una pregunta trampa, pero como sois amigas, me permito hacerla y no tenéis la obligación de contestar o podemos discrepar, que es con respecto a lo que acaba de comentar Ana de la colicistotomía laparoscópica. Me llama mucho la atención, y bueno, y Ana lo sabe, y tú también, Lucía, que cuando revisas este tema ves que hay estudios o grupos de trabajo que consideran que produce dolor posoperatorio leve, moderado. Y hay otros grupos, los más numerosos, que consideran que produce dolor posoperatorio moderado e intenso. Entonces, quería conocer vuestra opinión y ¿por qué pensáis que, porque después en nuestra práctica clínica, bueno, por lo menos nosotros en Coruña, en el Avente lo vemos, que hay pacientes que se operan de vesícula y que ya tienen un posoperatorio muy bueno, pero sin embargo vemos que hay otros pacientes que sí tienen importantes picos de dolor agudo. Evidentemente, estamos hablando de cirugía ambulatoria, estamos hablando de pacientes que es dolor en dinámico, ¿me entiendes? Dolor en movimiento, no es cuando están en reposo, sino cuando se mueve. Entonces, ¿a qué creéis o a qué achacáis o hay algún factor que os llame la atención que pueda estar implicado? ¿Qué opináis? A ver, salto si yo si quieres a la trampa, a ver si caigo, ¿no? A mí yo creo que ahí la selección del paciente es fundamental. Es decir, tú ya ves bien que hay cirugías que son vesículas en pacientes delgaditos y que la vesícula está muy desinflamada y vesículas que están inflamadísimas, requete pegadas, que tienen que cauterizar mucho en el lecho hepático y yo creo que eso se ve luego en el dolor posoperatorio. Creo que ahí la selección del paciente para una cirugía, una colecitomía laparoscópica sin ingreso, yo creo que es fundamental. Pero deberíamos preguntar, Lucía, en la consulta de preanestésica, deberíamos preguntar, porque sí es cierto que ya hay muchos pacientes que tenían cólicos de repetición y ya tenían un dolor precirugía. Sería una pregunta interesante a recoger para saber, porque esos pacientes probablemente se comporten de diferente manera después en el posoperatorio. Yo creo que sí, pero también había que implicar al cirujano, es decir, los cirujanos que han conocido a ese paciente en más de una sola visita saben un poco por las pruebas de imagen y por la clínica del paciente y por la incidencia de cólicos o el haber aparecido una infección, ¿no? Pacientes que tienen colecistitis de repetición, tú ya tienes que sobreentender que va a ser una vesícula, ¿no? Un poquito más pegoteada que otra que sea, pues, que puntualmente hace unos meses le pasó, que es una litiasis o algo así. Creo que la consulta de anestesia sería interesante, pero creo que también, pues a la hora de, por ejemplo, de plantearnos elaborar pues un protocolo más amplio con los cirujanos, pues también tendrían que ser pacientes que ellos ya vayan derivando no a cirugía sin ingreso, dependiendo cómo entienden que va a ser la vesícula, ¿no? Ana, tú que revisaste Mira, este tema recientemente y que sabes mucho de esto, a ver, cuéntanos. Yo estoy de acuerdo con lo que comentabas tú. Hay algo que no sé por qué pasa, que en determinados pacientes, es decir, vesícula de chica o chico joven, sano, sin problemas y sin cólicos de repetición y sin no sé qué, tienen más dolor y otros no lo sé. Desde mi punto de vista, yo creo que también el reverdén, ese punto final que hacen algunos cirujanos al peritoneo, bueno, que yo lo hablaba con algunos cirujanos, creo que ese punto les tira, les irrita el peritoneo, aparte del dolor típico de la laparoscopia y tal, pues ese punto les duele. Y dos, lo que comentaba, estoy de acuerdo con lo que comentaba Luz y ahí implicaría a los cirujanos. Ya sabéis que para determinadas cirugías y cuando quieres ambulatorizar algunos procesos, como hacen, por ejemplo, para la catarata, que pueda ser pura con local, se debe hacerlo de el ICQ, el índice de complejidad quirúrgica,
Y para las vesículas también existe, es decir, hay determinadas vesículas, que aunque la persona sea joven y sana, pues eso, ha tenido colecistitis de repetición y demás, y a lo mejor no es el paciente ideal para valorar en CMA o sí puede serlo, pero nosotros tenemos que tener en cuenta en la información previa, en la evaluación previa y al plantearnos la técnica anestésica analgésica en ese paciente, que debemos insistir en usar posiblemente coadyuvantes y en bloqueo de la pared abdominal, de alguna manera, infiltración de los puntos de entrada de los trócares o instilación del anestésico o algún tipo de medida mayores. Bueno, pues nada, muchas gracias Ana, muchas gracias Lucía. Yo creo que la mayoría de las cuestiones quedan claras. Evidentemente, en tema de analgesia posoperatoria, lo fundamental, que lo marcaste tú muy bien, Ana, es, por un lado, equipos multidisciplinarios, la implicación de todos, y por otro lado, las estrategias multimodales. Y dentro de las estrategias multimodales, evidentemente, pues los bloqueos regionales, los bloqueos fasciales, pues cada vez están jugando, adquiriendo mayor protagonismo. Pero bueno, seguiremos, este es un tema que va a seguir en el candelero y que seguirá habiendo debates, y lo que está claro es que sí debemos tener estrategias para gestionar bien el dolor, porque si gestionamos bien el dolor, no solo vamos a ahorrar estancias en el caso de la cirugía ambulatoria, sino que también nos va a permitir evitar fenómenos de cronificación, que todos sabemos que el principal factor de riesgo es un mal control del dolor agudo postoperatorio. Y nada más, os doy las gracias y siento mucho a todos los que estáis conectados que no podamos tener imágenes de Lucía y de Ana, pero bueno, menos mal que el sonido fue bueno.